Bien, ahora sí, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse puntualmente. En esta clase vamos a entrar ya de lleno a lo que es la Segunda Guerra Mundial con los principales aspectos, sin ahondar tanto en la historia de manera detallada, pero sí vamos a desarrollar los puntos que nos van a permitir entender cómo gran parte de esta Segunda Guerra se fue gestando gracias a la influencia de la primera, pero sobre todo de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bien, cuando yo menciono la palabra, o bueno, los términos Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Hitler. Conflictos armados, Hitler. Muy El bien, holocausto judío. Nazi. muy bien. ¿Algo más? Campos de concentración. Muy bien. Bien, varias de esas ideas sí están muy relacionadas al desarrollo de la guerra como tal, pero sobre todo a la forma en que se pretendía imponer el poder. Vamos a ir viendo todos esos aspectos entre hoy y mañana, por favor. Mañana la clase es enteramente debate, todo oral, así que por favor presten mucha atención al contenido de hoy y sobre todo también estén preparados para ver y leer el material que les voy a dejar en la plataforma, que va a ser una previa a lo que vamos a hacer mañana en clase, ¿ok? Dicho esto, comenzamos con la Segunda Guerra Mundial. Uno de los conflictos bélicos más importantes, no solamente por el número de países participantes, sino por la serie de consecuencias y de despliegue, tanto armamentístico como tecnológico y humano, que llegó a involucrar. Enseguida vamos a ver las consecuencias de la guerra en cifras, que nos van a dar una aproximación un poco más cercana de cuán fuerte ha sido el impacto de esta guerra a nivel mundial. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Comenzamos con el desarrollo dando una muy breve introducción. En primer lugar, de su duración. 6 años, conflicto que ha durado desde 1939 hasta 1945, en 3 escenarios geográficos distintos. Continente europeo, parte de Asia e incluso ciertas regiones de África. Además, fue el conflicto armado donde se enfrentan dos bandos opuestos. Obviamente, estos bandos estaban formados por aliados. Por un lado, tengo a los países aliados y por otro, a las potencias del eje. Sin embargo, muy aparte de estas alianzas, prácticamente más de 100 países o territorios estuvieron involucrados, quieran o no, por la forma en que el impacto de la guerra los alcanzaba. Comienza el 1 de septiembre de 1939, para ser más precisos, con la invasión a Polonia y finaliza el 2 de septiembre de 1945. Es trascendental el papel que tuvo Estados Unidos en esta guerra y unirse, y cómo llegó a unirse a la guerra, sobre todo después del ataque japonés a la flota norteamericana de Pearl Harbor. Y cómo la Unión Soviética también toma un papel muy relevante después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado, territorio ruso, intento que, valga la aclaración, fue fallido. A ver, vámonos a las causas que están muy influenciadas por gran parte de las consecuencias o el impacto que dejó la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, el resentimiento alemán a nivel social y a nivel también de sus gobernantes era demasiado intenso. Había una serie de, digamos, una sed de venganza, de tomar revancha, debido a las tantas
consecuencias y a las excesivas, tal vez, sanciones o indemnizaciones a las que estuvo condenada Alemania, sobre todo por el Tratado de Versalles. Los alemanes consideraban que esto era bastante injusto y también veían la opción de tener una revancha, de tener su venganza ante tanta sanción que habían recibido. Surgía en ellos esta sed de alguna forma sacar todo el resentimiento que se iba acumulando al haber sido uno de los países más castigados por la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, tenemos como segunda causa la situación italiana. Al hablar de situación italiana, hablamos de la gran desventaja en que quedó Italia, sobre todo porque el Tratado de Versalles no los benefició mucho, ni en indemnizaciones, ni en territorio, ni en alguna ventaja considerable. Entonces Italia también veía la opción de poder, digamos, realizar un nuevo levantamiento armado donde de verdad ya salga más favorecida. Por otra parte, se iba gestando tanto el fascismo como el nazismo, corrientes ideológico-políticas demasiado extremas, que sobre todo se oponían al comunismo. Es decir, iban surgiendo, digamos, movimientos ideológicos que en lo político se materializaban, pero que representaban una extrema derecha demasiado radical, que tenía como objetivo proteger el territorio, pero sobre todo engrandecer a un determinado país. Facciones políticas tan extremas, obviamente, buscaban imponerse a otras. Entonces, esto llevó a un mayor alcance de la guerra, sobre todo tratando de imponer ambas corrientes ideológicas que se implantaron también a nivel social, político y económico. Cuarta causa, el rearme alemán. Concluida la Primera Guerra, el Tratado de Versalles había dicho que Alemania estaba prohibida, ¿no es cierto?, de seguir fabricando armamento o de continuar muniéndose de armamento. Sin embargo, muy en secreto y con un muy bajo perfil, Alemania había todavía mantenido sus industrias armamentísticas, pero sobre todo la fortaleció con el ascenso de Hitler al poder. Y ya un tiempo antes venía de manera muy, digamos, muy de bajo perfil, muy oculta, así muy de escondidas, venía rearmándose precisamente bajo el sentimiento que decíamos en la primera causa del resentimiento alemán que los motivaba a tal vez generar una próxima guerra aún peor, pero estando mejor armados y mejor equipados. Además, una causa fundamental para que estalle la Segunda Guerra Mundial fue la debilidad y la falta de efectividad de la Sociedad de las Naciones. Precisamente esta especie de organismo tenía como misión mantener la paz entre las naciones, cosa que no pudo lograr. Como no pudo lograr, dio el escenario perfecto para que se genere una nueva guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial, también se había desarrollado la Guerra Civil Española, que de alguna forma fue una guerra de prueba, digamos, que demostraba cómo podía funcionar una posible guerra futura, pero de mayor alcance. Por otra parte, Japón quería expandir sus límites más allá de las fronteras, así que también Japón iba buscando alianzas con algunos países europeos para invadir a otros países más pequeños y convertirlos de alguna forma en colonias japonesas. Y finalmente, como causa principal, tenemos la invasión Alemania a Polonia. Alemania consideraba veía a Polonia como un territorio estratégico para llevar adelante su afán de expandirse territorialmente, pero con esto también ganar espacios de poder, es decir, tomar el dominio y el control
de las fronteras, tomando en cuenta además que Polonia contaba así con una gran población de alemanes, pero además se trataba de reencauzar en gran parte este territorio a lo que originalmente debería ser una buena Alemania, y es también uno de los primeros territorios donde se empieza a ver la lucha por la supremacía racial y por eliminar a todo polaco que fuese migrante, que fuese mestizo, que fuese tal vez de un origen que no respondía a la pureza de la raza aria propia de los germanos. Otras causas también se encuentran en el Pacto de Acero y el Pacto Tripartito. Ambos eran acuerdos políticos militares. En el primer caso del Pacto de Acero, vemos un acuerdo político militar que pretendía sellar una alianza entre alemanes e italianos. A pesar de esto, vemos que el hecho de tener que acudir a un pacto significa que no tienes el poder absoluto para hacerlo solo, ¿no es cierto? Entonces, este pacto se forma gracias a que la Italia de Mussolini no simpatizaba, no le agradaba a Hitler. Entonces, de alguna forma, llegamos a ver que como el fascismo y el nazismo eran similares, ambos, desde su posición extremadamente conservadora, querían hacerse del poder. Si nos aliamos, podemos lograrlos en nuestro territorio. Era el pensamiento de ese entonces. Entonces, Hitler se alía con Italia para invadir Polonia y de esta forma declarar la guerra a Francia, quien también estaba muy interesada en el territorio polaco. Este acuerdo contenía una cláusula secreta referida a la propaganda, donde encontraban un arma ideológica de alcance masivo. Enseguida vamos a ver especialmente cómo el nazismo tomó la propaganda como su arma más poderosa para implantar ya no la fuerza, sino ideas en la población alemana, y de esta forma lograr la fidelidad y el convencimiento que tenían de que su doctrina y su movimiento político era el mejor. Por otra parte, tenemos al Pacto Tripartito, pacto celebrado entre Berlín, Roma y Tokio, bueno, en ese eje, sobre todo para establecer una alianza militar que diera lugar a un nuevo orden mundial. Este pacto tenía como objetivo afectar a Estados Unidos, porque si Estados Unidos entraba en guerra con Japón, lucharía también con Europa. Entonces, de alguna forma querían desarmar a este potencial enemigo que en el otro lado del mundo estaba surgiendo a un ritmo muy acelerado. Ahora sí, ¿quiénes fueron los grandes participantes de la guerra? Una vez más, vemos que necesariamente para lograr un mayor alcance, las potencias o los países celebran alianzas que les permitan reforzar su poder. Teníamos al equipo de las potencias aliadas contra las potencias del eje. Por una parte, las potencias aliadas estaban formadas por Gran Bretaña, a la cabeza de su primer ministro Winston Churchill, la URSS de Stalin y Estados Unidos, liderizado por Franklin Delano Roosevelt. Por otra parte, las potencias del eje estaban conformadas por Alemania con Hitler, Italia con Mussolini y Japón con el emperador Hirohito. Sería muy fácil decir que la guerra se ha desarrollado solo entre estos 6 países, o bueno, entre este bando de 3 y este otro de 3, pero no fue así. ¿Por qué? Porque si bien las potencias del eje estuvieron encabezadas por Alemania, Italia y Japón, encontraron socios perfectos en pequeños territorios que creían que apoyando al más fuerte podían lograr alguna protección. En ese sentido,
Los socios perfectos fueron Bulgaria, Hungría y Rumania. Pero también se unieron estados cobeligerantes. ¿Qué quiere decir esto? Que eran estados que, si bien no eran activamente digamos, los formadores ideológicos de la guerra, estaban dispuestos a luchar en batalla. Estos estados fueron Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Entonces, estos tres fueron así la cabeza de todo y estos fueron quienes siguieron sus ideas y de alguna forma los apoyaban y los respaldaban. En el otro bando de los países aliados, decíamos que los tres protagonistas fueron Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS. Pero estuvieron apoyados o fueron apoyados por Francia, Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Como podemos ver, en relación geográfica o territorial, creo que los países aliados estaban mucho más cerca de un apoyo totalitario, ¿no es cierto? Sin embargo, las potencias del eje dieron dura batalla a lo largo del transcurso de la guerra. La guerra y bueno, el avance de toda esta guerra como tal se dio en tres frentes. En primer lugar, el frente continental, el frente de los Balcanes y el norte de África y el frente del Pacífico. Es decir, era una guerra, digámosle, multisectorial. ¿Por qué? Porque en el primer frente continental, Alemania estaba luchando contra los aliados por controlar Europa, el punto neurálgico de la batalla. Por otro lado, en lo que es el norte de África, Italia estaba luchando con ayuda y con apoyo alemán contra los aliados. Los aliados eran demasiados, entonces se necesitaba cubrir demasiados frentes. Y ya un poco más lejitos en el Pacífico, Japón estaba luchando contra los aliados, incluido Estados Unidos, que se une, valga la redundancia, después del ataque que sufre su base militar estadounidense, Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Y esta lucha tenía como objetivo ya control no territorial, sino marítimo del Pacífico y Asia Oriental. Es decir, había una gran contienda, un gran desastre en muchos territorios. Por eso mismo es que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son tan desastrosas a todo nivel. Obviamente, estos tres focos de batalla lograron acabar con la victoria aliada. ¿En qué sentido? En el sentido de que el eje, o bueno, las potencias del eje fueron derrotadas en los Balcanes y el norte de África. Su lucha no fue suficiente. Por otra parte, Alemania traicionó su pacto con la URSS y en lugar de apoyarla, trató de invadirla, pero fue derrotada en la batalla de Stalingrado. En otro sector de Europa, en todo lo que es Europa Occidental, las fuerzas aliadas consiguieron recuperar lo que era Berlín con el famoso desembarco de Normandía. Además, Japón estaba muy debilitado, cada vez perdía mucho más territorio, especialmente después de que Estados Unidos ingresó en la guerra con el ataque a Pearl Harbor. Si bien Japón creyó que podía de alguna forma salir victorioso en la guerra, pasó todo lo contrario. Japón pagó un precio muy caro porque secretamente y muy a sus espaldas se estaba gestando una arma mucho más poderosa de tipo nuclear. Es así que dentro del desarrollo de la guerra, ya casi a su conclusión,
el 6 y el 9 de agosto de 1945, se dan los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas jamás antes conocidas, las cuales obviamente habían desarmado totalmente a Japón, obligándolos a rendirse. Y este fue el punto de cierre o el punto que dio por finalizada a una de las guerras más mortíferas de la historia. Este punto de bombardeo nuclear tanto de Hiroshima como Nagasaki lo vamos a desarrollar en un documental, por favor, porque es una parte súper importante de la guerra donde más allá de los fines bélicos, el hecho de usar a las mentes más brillantes para concebir un arma de destrucción masiva como eran estas guerras y estas bombas atómicas, dan otra historia aparte que necesitamos conocer, ¿ok? Ya por etapas, la guerra como tal está contenida en este pequeño esquema, pero el desarrollo de cada etapa está en un podcast que en unos minutos más va a estar disponible en la plataforma, ¿ok? Sobre todo para no ignorar ninguna de estas etapas que van a ver. En el podcast está escrito, o bueno, está desarrollado como un pequeño cuentito que les va a permitir entender mejor la serie de guerras, de batallas, de invasiones y todo el movimiento que ha generado la Segunda Guerra Mundial desde el inicio hasta su conclusión. ¿Ok? Además, no solamente podemos decir que si ya una guerra de por sí es traumática, la Segunda Guerra Mundial ha traído una serie de eventos traumáticos, memorables, tristemente memorables, ¿sí? Por la serie de consecuencias humanas que han logrado, pero sobre todo por cómo el hombre ha sido capaz de saciar su sed de poder de formas demasiado crueles, dramáticas, casi sádicas, por ejemplo, con lo que fueron los campos de exterminio y trabajos forzados, donde encontramos la muerte masiva de judíos en lo que se denomina el Holocausto. Este punto del Holocausto va a ser lo que nos va a centrar mañana en nuestro debate, porque hay demasiada historia en este episodio y sobre todo porque quiero que analicemos bien si de verdad la sed de poder, las ansias de justificar ser una superpotencia mundial, si de verdad estos objetivos ameritaban toda la serie de crueldad, torturas, destrozos y vejámenes que se realizaron en los campos de exterminio o también conocidos como campos de concentración. Además, si por la parte humana Alemania hizo lo suyo con los campos de concentración, por esta otra parte Estados Unidos y Japón también sintieron la capacidad de un arma nuclear de destrucción masiva, cosa que nunca antes había sido siquiera imaginada para llegar a ganar una guerra. Es decir, una guerra saca, creo, lo peor de las personas, de los gobernantes, incluso de las mentes más brillantes que en determinado momento dieron todo su conocimiento para crear cosas y bueno, armas de destrucción masiva que jamás antes habían sido utilizadas, ni siquiera imaginadas, y utilizando de esta forma la ciencia para objetivos demasiado oscuros, ¿no es cierto? Toda esta serie de delitos y de hechos lamentables y sobre todo condenables desde todo punto de vista, fueron juzgados por primera vez en el juicio de Nuremberg. Hasta este momento, hasta 1945 aproximadamente, no había alguna forma de juzgar este tipo de delitos o crímenes de lesa humanidad a nivel internacional. Es decir, digamos, pónganse en un ejemplo, Hitler era juzgado solamente en Alemania.
a pesar de que su poder destructivo y sus acciones hayan afectado a Alemania, Polonia, Eslovenia, Rumania y otros territorios. Pero gracias al juicio de Nuremberg, por primera vez se tiene un antecedente de legislación y de un proceso judicial a nivel internacional que pudo dar por lo menos una sanción que aún así quedó pequeña, ¿no es cierto?, a la cantidad de daño que se había hecho, pero que es recordado como el primer proceso judicial que sentó las bases de cómo sancionar un hecho que llegó a tener consecuencias de alcance internacional. Luciana, por favor, ¿qué quieres aportar? Un poquito ignorante, pero del por qué específicamente se hagan con los judíos de tal. Dice que también puede ser que era porque era una raza débil, porque Hitler tenía problemas personales contra ellos. La verdad tengo una duda, o sea, ¿qué pasó específicamente para que agarren a los judíos de tal manera y no a otros países? Muy buena pregunta que vamos a desarrollar en unos minutitos más. Por favor, te pido, no quiero que sea parte del tema y pase como una cosa más, porque definitivamente es algo que creo necesitamos entender y saber qué es lo que pasaba por la mente de estas personas para llegar a hacer la serie de atrocidades, no se puede definir de otra forma, que llegaron a cometer y que vamos a explicar en la segunda parte de este tema cuando desarrollemos el nazismo, ¿ok? Excelente pregunta que vamos a resolverla con la explicación que amerita. Este tema y este punto del juicio de Nuremberg también va a estar disponible en la plataforma en un audio que va a ser tomado en cuenta en el examen. Mucho ojo, por favor. Es una pregunta clave, podría decirse, sobre todo por las consecuencias que llegó a tener a nivel judicial y porque fue un referente para poder condenar otros casos que vinieron después. A nivel de consecuencias ya como tal de la guerra, la Sociedad de Naciones implantada en la Primera Guerra Mundial demostró ser un fracaso total. Por lo tanto, fue reemplazada por la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Esta carta, la carta que establece los principios bajo los cuales se rigen las Naciones Unidas, se firma en San Francisco el 26 de junio de 1945. Y el objetivo de reemplazar a la Sociedad de Naciones por la ONU es precisamente el de tener un organismo supraestatal, es decir, por encima de los estados, que puede intervenir para evitar estos conflictos entre naciones. Es decir, busca ser un organismo donde todos los países del mundo estén representados y entre todos se pueda llegar a consecuencias que no pasen necesariamente por la guerra. Además, otra consecuencia histórica es la del Plan Marshall, que de alguna forma contribuyó a reconstruir Alemania y dio origen al milagro alemán. Esto del milagro alemán se refiere sobre todo a cómo Alemania pudo potenciarse aún después de la devastadora deuda que le dejó la Primera Guerra Mundial y que por otro lado también ya en lo que es la Segunda Guerra Mundial había representado bastantes pérdidas para Estados Unidos a nivel económico, no a nivel de territorio o de pérdidas humanas, porque al no haberse desarrollado en su territorio, pues de alguna forma Estados Unidos como que intervino, hizo lo suyo y se fue, pero sin afectar de una forma tan grande o tan fuerte ni a su territorio, ni a su población, ni mucho menos a su paz y orden social. Y la peor consecuencia, bueno, a nivel histórico, es sobre todo la de vidas humanas que se llegaron a perder en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que aproximadamente un dato cercano podría ser que la pérdida de vidas
llega a 60 millones de personas. Sin embargo, hay historiadores que establecen que esta cifra es muy pequeña y que podrían llegar a ser más de 120 millones de personas las que fallecieron a nivel global. Y también, lamentablemente, no hay una cifra exacta porque debido a la forma de exterminio que se tuvo durante el Holocausto, ¿no es cierto?, en hornos crematorios y campos de concentración, muchas veces la cantidad de víctimas o de personas que ingresaban no era la que quedó de constancia en su registro histórico. Por ejemplo, que digamos, por listas se tenía 30.000 personas ingresadas en un día, pero en realidad en los hornos de concentración habían hacinadas más de 50.000, 60.000 personas. Entonces se cree que la pérdida humana fue mucho mayor de lo que todavía aún hoy se maneja. Entre otras consecuencias ya en territorio de batalla, tenemos la devastación casi total de Europa. Al estar involucrados tantos estados como protagonistas, como socios, como países cobeligerantes, todos salieron perdiendo. Mucha gente perdió sus casas, otros perdieron a su familia de forma íntegra, si no era con integrantes de la familia que iban a servir al ejército, perdieron integrantes de su familia en los bombardeos, en los ataques, judíos, ni qué decir. Alemania también se divide en dos frentes, que posteriormente también origina una nueva serie de batallas y disputas en territorio alemán, y se inicia lo que es el mundo bipolar, donde se contraponen o surgen nuevas doctrinas, nuevas ideas y sobre todo nuevas propuestas que se creían podían dar origen al nuevo orden mundial. ¿Qué doctrinas o qué, digamos, corrientes ideológicas, políticas, creen que hayan surgido producto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguna idea? A ver, José Carlos. Buenos días, licenciada. Bueno, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se puede decir que las doctrinas que salieron fueron el fascismo, el nazismo, el capitalismo y el comunismo. Ya, muy bien. Y por otra parte también el liberalismo, ¿no es cierto? Empezábamos con ideas, por un lado ultraconservadoras, pero por otro, que ya daban mucha mayor libertad a lo que eran sociedades en su conjunto. Muy bien, José Carlos, muchas gracias. Aparte de esto, surgen nuevas tecnologías en lo que respecta no solo a armamento, sino a desarrollo científico y también formas de evitar que el armamento también pudiese surgir. Surgen las primeras, digamos, formas de creación de búnkers, también surgen los famosos chalecos antibalas como primer referente, es decir, ya surgen a medida de que las armas cada vez eran mucho más desarrolladas, también los mecanismos de poder protegerse de las mismas se van desarrollando. Y en lo que era la parte de ciencia y tecnología, surgen nuevos tratamientos, nuevos medicamentos y nuevas formas de, digamos, utilizar lo negativo para crear lo positivo. Por ejemplo, al tener una idea de lo que podía producir la radiación en el cuerpo humano, ya se van sentando las bases de lo que hoy en día tenemos como los rayos X y usar la radiación a nuestro favor para utilizar estas imágenes de contraste en un objetivo que sea realmente positivo. Luciana, por favor. Licenciada, perdón que retroceda. Algo importante que quisiera resaltar es que lo que hicieron el manejo de masas es la educación, que desde la educación primaria, desde que eran niños, les influenciaban mucho que el nazismo, por así decirlo, estaba bien y que los judíos tenían algo malo, digamos, por así decirlo. Y eso quería acotar, ¿no? Que
cómo llegaron a influenciar tanto los alemanes a toda su sociedad. Eso quería contarles. Ya, perfecto. Muy bien, Luciana, efectivamente. Gran parte de los alcances de la Segunda Guerra Mundial como tal pasan por la educación y por cómo lograron, aquí refuerza Iván Kisberg la idea, cómo lograron que desde pequeños tengan esta ideología o este pensamiento de ser guerreros y de servir con honor a su país. Luciana igualmente mencionas que cambiaban los textos y en realidad dejaban de ser libros, ¿no es cierto? Eran textos de adoctrinamiento. Valentina, ¿algo que complementar? Gracias, licenciado. Con el dato que dio mi compañera Luciana, algunos de ellos para adoctrinar más a los niños y meterles estas ideas más a la cabeza era hacían juegos de mesa en contra de judíos. Tenían nombres muy, muy racistas y estas cosas, entonces con eso también lavaban el cerebro. Efectivamente, fue un aparato tan bien pensado que buscaba las formas de llegada masiva a la población sin tener en cuenta que te estaban cambiando el chip totalmente, pero que se metían a tu hogar mediante publicidad, comerciales, juegos de mesa, productos. Hay todo un aparato tan interesante y que de verdad puede ser un referente incluso hoy para ver cómo los productos de alcance masivo o los medios de alcance masivo juegan un papel muy importante sobre lo que las personas llegan a pensar. En el chat también tenemos a Rodrigo Rúa,